Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos na cuarta edición de Palabra Viva. Estamos xa na penúltima sesión. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Quédanos solo otra sesión más el jueves 21 de mayo, con Moncho Otero, un cantautor y poeta madrileño con el que vamos a precelebrar la generación del 27 con cantares y poemas. Hoy estoy especialmente contenta, especialmente orgullosa de la programación de Palabra Viva, porque tengo aquí a Laura Marcos, está aquí para falarnos sobre mujeres que escriben desde otro cuerpo y otro tiempo, y de cómo las llevemos, de cómo llevemos esos obras en el siglo XXI. Pero no solo estoy orgullosa por programar con una mirada de género, per clara y evidente, creo yo, sino también porque otra premisa que me pongo a mí misma y construir encuentros literarios, no solo en castellano. Y aunque vamos paso entre paso, parece muy importante que desde el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias sintamos falar de literatura a una ponente que fala en asturiano. Porque la nuestra lingua está viva, como la palabra. Y eso refléxase nos libros escritos, nas investigaciones fechas, y en el respeto y el ciño que merece valorar de algo tan de nos. Desde aquí, muchas gracias a Laura por estar aquí y a toda la gente que salió al Skies el sábado para pedir la oficialidad. Gracias. Gracias. Ahora voy a falar en castellano porque para mí es un poco complicado falar asturiano para contaros cosas de historia. Entonces voy a pasar al castellano y ya dice a Laura que después falaré en amestado. Y así falo en tres lingües distintas, casi. Bueno. Como suelo hacer siempre en estos encuentros, voy a hacer primero una contextualización del tema que vamos a hablar hoy con Laura, una introducción, luego os presento a Laura y la escuchamos, y después la última media hora nos presta mucho cuando hablamos con vosotras y con vosotros, ¿vale? Cuando nos preguntáis, cuando nos contáis cosas, porque es una manera de que se produzca un intercambio y de compartir, ¿no? Lecturas y autoras y de todo. Voy a empezar con Toni Morrison, que fue la primera mujer negra en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1993. Ella fue una de las grandes autoras que escribió sobre identidad y pertenencia, conflictos raciales y xenofobia, una problemática que continúa, por desgracia, muy vigente en Estados Unidos. No podemos olvidar que desde 1619 o 20 hasta bien entrado el siglo XIX, Estados Unidos tuvo en su base social y productiva un sistema esclavista y que gran parte del país se edificó sobre la desigualdad, la opresión y la segregación de la población negra. Lo que ha marcado su literatura y, más peligroso, ha marcado su política hasta nuestros días. Después de la guerra de secesión, esa guerra donde se enfrentaba el norte y el sur por discrepancias ideológicas y políticas en referencia a la abolición de la esclavitud, la desilusión y la posguerra supusieron un cisma en la cosmovisión que los estadounidenses tenían de su propia identidad. Antes eran un país unido ante cualquier problema. Tenían una clara visión nacional que les había sido dada por los padres fundadores y buscaban valores como la esperanza y la libertad. Ahora,
con los comienzos y las consecuencias del antiesclavismo, la identidad racial y la colisión entre el progreso y los antiguos valores de un mundo en decadencia, surge con fuerza en la literatura el realismo sucio y el naturalismo a finales del XIX. Y más adelante eclosionan en la denominada corriente del gótico sureño, donde Flannery O'Connor y Carson McCullers son, junto a Faulkner, las principales autoridades literarias de esta tendencia. Este estilo se desarrolló en Estados Unidos entre las décadas de los 20 y los 60 del siglo XX. Y sus influencias llegaron a abarcar otros géneros, otras autoras y autores y distintas sensibilidades, como las del Renacimiento de Harlem. El gótico sureño se revela además como una de las corrientes literarias más igualitarias de cuantas han existido nunca, puesto que a diferencia de las demás, de otras muchas cuya nómina de autores principales siempre está copada por nombres masculinos, desde ambas orillas del Mississippi nos llega una abundante lista de autoras de incuestionable genio reconocido desde el mismo instante de la publicación de sus obras. Así, en el mismo estricto plano de igualdad que los nombres de William Faulkner, John Steinbeck o Tennessee Williams, se sitúan los de 4 principales escritoras de esta época. Como dije, Carson McCullers, Flannery O'Connor, Catherine Ann Porter y Eudora Welty. Pero además de ellas, es preciso mencionar a otras mujeres que escribieron a finales del siglo XIX, sentando las bases de la genealogía del sur y de los caminos que habrían de recorrer los futuros novelistas y cuentistas de ambos sexos. En primer lugar, Harriet Beecher Stowe, famosa abolicionista y sufragista del siglo XIX, pionera de la temática abiertamente antiesclavista, al incorporarla a su novela La cabaña del tío Tom. Un dramático alegato a favor ya no solo de los derechos de la población negra, sino de su mero reconocimiento como seres humanos. Esto se escribió más de 20 años antes de que Mark Twain se adscribiera también a la causa, con sus famosos personajes infantiles Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Después está la escritora Kate Chopin, de la que nos hablará Laura, o Dorothy Scarborough, que denunció la situación de opresión e injusticia vivida por las mujeres a través de la protagonista de su novela El viento, condenada a adaptarse a un entorno desolado y hostil. Está también Mary Austin, que escribió La tierra de poca lluvia, otra de las autoras cuya descripción poética del paisaje, la profunda observación de los personajes y de su psicología y su forma de enfrentarlos a las convenciones sociales la acercan a la órbita de los y las escritoras del sur. Además, me gustaría nombrar también a Charlotte Perkins Gilman, que escribió El papel pintado de amarillo, a Edith Wharton, supongo que la conoceréis por La edad de la inocencia, que hubo una serie muy interesante en la tele hace mucho tiempo, quienes desarrollaron especialmente el formato de relato o historia corta y tuvieron gran impacto en el movimiento literario del gótico femenino. También los cuentos de Catherine Ann Porter y de Eudora Welty sientan las bases del relato realista americano y siembran durante esas décadas, los 40 y los 50, muchas de las semillas de la gran novela americana, cuyos principales representantes han sido siempre escritores hombres. A ver, ¿dónde estoy? En ambas escritoras se inspiraron autores contemporáneos o posteriores a ellas como Cheever, Lucía Berlín, Alice Munro, Joyce Carol Oates, Raymond Carver o Margaret Atwood.
igual de didáctica y a través de una narradora infantil que analiza desde su inocencia los problemas de convivencia entre el vecindario con gente rica y pobre, blanca y negra, de una ciudad sureña, está Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, una novela muy conocida que también pasó al cine y es un alegato por la igualdad, la justicia y contra el racismo. Y una mención especial para acabar en esta recopilación de escritoras sureñas merece igualmente Margaret Mitchell, cuyo bestseller Lo que el viento se llevó nos regaló uno de los personajes femeninos más maravillosos de la literatura universal y del cine, Escarlata O'Hara. Pero en cualquier caso, todas estas eran mujeres blancas. Faltaba todavía escuchar en primera persona la voz esencial de las propias víctimas, las damnificadas por más de un siglo entero de injusticias, persecuciones y discriminaciones debidas al racismo. Todo esto confluyó en el movimiento del Renacimiento de Harlem, en la primera mitad del siglo XX. Este grupo, influenciado por el gótico sureño y parte de un movimiento mucho más grande de nuevos negros, había surgido a principios del siglo XX y de alguna manera marcó el comienzo de la lucha por los derechos civiles con Malcolm X y Martin Luther King. Nella Larsen, Jessie Redmond Fawcett y Zora Neale Hurston, o Hurston, no sé cómo se dice, de la que también nos hablará dentro de nada Laura, fueron las autoras principales de este movimiento, el Renacimiento de Harlem. Y ahora os voy a presentar un poquitín a Laura y ya la escuchamos a ella. Laura Marcos Domínguez nació en Mieres en 1982 y es licenciada en Filología Asturiana y experta en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo. Esto creo que hay un error, filología inglesa. Inglesa, sí. Sí, y experta en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo. Aunque non tiene una formación académica extensa, presta a fondar nas lectures, escribir sobre ellas y compartirles. Lo de que non tiene una formación académica extensa, dínoslo ella. Oye, la verdad. Yo. Non fui yo. Y colaboradora habitual de la revista Literatura de la Academia de la Lengua y tiene publicados en ella artículos y reseñas, a más de textos literarios. Presta sobremanera a topar textos que incorporen voces nuevas y cuestionen las percepciones comúnmente aceptadas sobre las cosas. Empezó a leer y escribir desde muy pequeña, esto último prácticamente siempre en asturiano. Como autora tiene publicado un volumen de narrativa curtia, Cuentos de ser y de tar, con Trave, 2017, donde hay relatos premiados en ellos de los concursos más importantes de Asturias. Col poemario Dies Otres, Trave, 2021, algamó el premio Fernán Coronas en el 2019. Y también se inició va poco en el cuento infantil con La gatina y Tina, Trave 2026. Todos estos libros están ahí, por si después queréis comprarlos y que os los firme Laura. Deseos con ella. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias a la biblioteca por hacer posible estos encuentros tan prestosos, ¿no? que abren un poco la dimensión de la lectura, que pasa de ser una cosa privada, ¿no? Una cosa individual, a ser una cosa compartida y viva, como dice el título del ciclo. Y muchas gracias al público por venir a escuchar estas palabras. Afondando un poquitín en lo que decía Ana en la presentación, pues yo que no tengo una formación académica extensa porque soy una licenciada rasa, pero sí que me agradezco mucho estos
oportunidades, ¿no? para llegar con fondura, poder, bueno, y sobre todo también compartir. Y sobre todo, a ver, yo el problema que tengo a veces, ya que como yo vengo del ámbito de la filología inglesa, pues hay veces que yo hay lectores que yo conozco, pero casi nadie más les conoce. Entonces, bueno, tampoco ahora tengo esta oportunidad de falar de dos autores de estes y que me escuchéis y, bueno, luego a lo mejor con un poco de suerte que os intereséis por ellos y podamos falar también de otra manera. Bueno, el caso es que normalmente el currículum, o sea, cuando una va a decidir qué va a leer, hay dos corrientes aquí, ¿no? Por un lado está lo que te ofrece el mercado, ¿no? Lo que te ofrecen las librerías, lo que te ofrece las bibliotecas y les modes, y por otro lado está el canon y el currículum escolar, o sea, lo que te suena de que te falaron de ello en algún momento y que de lo que está considerado un clásico y lo que está bueno, lo que se considera literatura de calidad. En este caso, pues hay un grupo de mujeres que ya están en ese altar, ¿no? Del canon de Bloom. El canon de Bloom, entre 20 y pico, nada más tiene 4, que son todas además del ámbito anglosajón también. Son Jane Austen, Virginia Woolf, Emily Dickinson y George Eliot, que con un poco de suerte de alguien se despista y no sabe que hay una mujer. Pero bueno, en la época de los seudónimos. Entonces, bueno, estas dos mujeres de las que voy a hablar, Kate Chopin y... tenía pensado falar de 4, pero luego dime cuenta de que ya que en 2 tenía de sobra, aunque puedo deixarles para outra edición, si é el caso. Son ya de una generación donde ya tenían acceso o sea, ya tenían referentes, ¿no? Esta Kate Chopin, que nació en el 1850, ya tuvo ocasión de leer a Jane Austen y, por poner un caso, Emily Dickinson. Bueno, Kate Chopin, como vos decía, nació en 1850 en San Luis, en Missouri, y era filla de un inmigrante irlandés y una familia de clase, una familia criolla francesa, ¿no? Tenía la lengua materna y era, o sea, la lengua familiar y era el francés de Estados Unidos. No sé si vos acordáis de una polémica que hubo ahí poco con Trump, decía, bueno, en realidad falar inglés no es una cosa, bueno, y una cosa que en Estados Unidos también tuvo una evolución, no siempre fue así. Bueno, el caso es que Chopin venía en una familia donde estaban la madre, la abuela y la bisabuela viudes, llevando negocios y llevando la casa, con lo cual nace en un ambiente muy, digamos, matriarcal dentro de lo que es la casa. Además, no sé si era la abuela o la bisabuela, fue una de las primeras mujeres separadas de Estados Unidos, con lo que tienen ya viven en un ambiente donde las mujeres son bastante autónomas y bastante poderosas. Y además después estudian en una escuela de monjes que, para que vos deis cuenta del contexto, pues aquí piensas una escuela de monjes y no te parece que sea una cosa especialmente, bueno, que te dé una perspectiva avanzada, ¿no? Pero en ese momento, en ese contexto de Estados Unidos, dentro de una perspectiva protestante, es que les neñes protestantes no tenían onde ir a escuela. Les neñes en aquella época, mediados del siglo XIX, la educación femenina estaba mucho más avanzada en el yao católico, ¿no? Que siempre tuvo ese ámbito de la escuela de monjes, y eran unos monjes también franceses. Entonces, tiene una educación para la época bastante avanzada y además contacto con los escritores franceses contemporáneos, como eran Guy de Maupassant, sobre todo, que era para ella el ídolo, y el naturalismo de Zola. Entonces, no tiene unas lecturas precisamente superficiales. La cosa es que, bueno, ella casase a los 20 años con Oscar Chopin, o sea, el apellido bien del home, y trasladase a Nueva Orleans y después a una plantación de algodón, porque era a lo que se dedicaba el home.
vive en esa zona rural de Estados Unidos que todavía ya era... Bueno, hay que decir que ella, cuando la guerra, que era adolescente, era del bando sureño, porque evidentemente, bueno, la guerra de secesión tiene más, digamos que tiene más fondura también, tiene más niveles que decir esclavistas y no esclavistas. Claro, también era un momento en el que Estados Unidos era muy diverso y sentíase un poco, sentíase nacionalista, pero o sea, luego hubo una propaganda muy intensa, que le voy a hablar de ello, para recuperar, digamos, Estados Unidos como unidad, pero en realidad la realidad ya es muy distinta, ya es muy distinto el sur que el norte, eso, las zonas de cultura católica, las zonas de cultura protestante, zonas de monte, zonas de ciudad. En realidad la unidad de Estados Unidos es ideológica, básicamente. Entonces ella tiene la suerte de que casa con un hombre que respeta mucho la inteligencia y la actividad intelectual de esta mujer, pero tienen 6 fíos y queda viuda a los 32 años. Entonces, a los 32, con 6 fíos. Entonces vuelve para casa, para que veas... Entonces, esto yo siempre lo pienso, digo yo, si Kate Chopin pudo con esta situación, podemos si no lo hubiera tenido, si hubiera tenido las condiciones de un hombre, ¿no? De no tener, bueno, total, que vuelve para casa la madre, y entonces para ella, curiosamente, o sea, también me presta a mí este tipo de momentos para romper también con algunos estereotipos que podemos pensar, como que la escritura... Para una mujer de esa clase, digamos, acomodada, la escritura ya era una salida profesional, digamos, viable. No para hacerse rica, pero sí que ya era una cosa una actividad que permitía tener de algunos ingresos. Con que en Estados Unidos, bueno, estaba de moda el cuento, estaba de moda la narrativa, como vos decía, de color local, la narrativa costumista, porque asina... y era una forma, bueno, para empezar, eso, después de la guerra el sur queda muy destrozado tanto económicamente como de autoestima. Entonces, hay un interés por publicar relatos costumistas que falen de la realidad del sur, de manera que ellos puedan recuperar un poco de autoestima y a la vez el resto del país conocer esa zona. Entonces ella escribe conocer la diversidad de Estados Unidos, ¿no? Con esa idea de el lema de Estados Unidos es unidad en la diversidad, ¿no? Entonces conocer esa diversidad. Entonces ella publica esos relatos en revistas y luego en un volumen que se llama Bayou Folk, Xente del Pantano, que tienen mucho éxito. Y ella destaca también porque al venir de una casa donde había tantas mujeres, ¿no? Y mujeres llevando el protagonismo de la casa, tiene una... Vamos a verlo también esto con el tema de la raza en Sora, pero esto ya que a ella parece que no tiene ninguna disidencia en escribir sobre cosas puramente femeninas. No lo considera asuntos menores porque en casa de ella nunca lo fueron, ¿no? Entonces, yo una de las primeras autores en hablar de maternidad, de embarazo y también de frustración con las limitaciones de la sociedad, porque en verdad ella venía de una casa donde esas cosas eran temas mayores, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros un caso y luego, con respecto al tema racial, pues claro, ella habla mucho de la vida en las plantaciones, pero falo de una manera muy, como diría yo, donde una de las cosas que más llama la atención es que destaca mucho lo arbitrario que era el tema racial, porque fala de temas, uno de los cuentos más famosos de ella, que es El bebé de Desiree, pues fala de una familia donde de repente el hombre empieza a sospechar que la mujer, y por lo tanto el fío, que habían mentido, ¿no? que no era blanca, pero después en verdad encuentra al final de todo, y un relato de estos así un poco melodramático,
pero al final de todo, de que la mujer, bueno, presuntamente muere, encuentra una carta de la madre de él al padre diciendo: y que el mío fío nunca sepa que yo pertenecía a la raza de los esclavos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la realidad es que ya en esa época, y desde muy pronto, había mucha mezcla, sobre todo causada por la violencia sexual de los hombres blancos a las mujeres negras, y que había xente esclavo que era igual de blanco de negro que el amo, porque eran y que estaban emparentados. Entonces, destaca mucho esa ambigüedad, esa cosa de decir, bueno, esto sí está basado, ¿esto en qué se basa realmente? ¿No? Porque en realidad aquí todo el mundo tiene... bueno, este outro relato del que voy a falar agora, que se llama Zoraida la Guapa, y un relato donde también tiene mucha importancia digamos, el aspecto físico y la arbitrariedad, y luego sobre todo la crueldad que lle que las personas, los amos, digamos, cómo trataban a los esclavos como si fueran posesiones, ¿no? Y negando ellos esa humanidad. Y, por ejemplo, pues decía, esta era una mujer que tenía una esclava muy clarina, y que ella la tenía como, vamos a decir, mascota, ¿no? Bueno, que no la hacía trabajar, llevábala siempre con ropa bueno, y teníala como de dama de compañía. Entonces ella decía que cuando llegó ya a la mocedad, decidía casarla con otro equivalente, ¿no? Que decía que tenía que casarse con el criado del señor tal, que era también de ese estilo, digamos. Pero ella se enamora de un chaval que trabajaba en el campo y que ya era, pues, afrodescendiente, o sea, no tenía ese aspecto, no presentaba esa mezcla, ¿no? Entonces, decía Zoraida, bueno, madrina, usted siempre me fala de casame, agora por fin escollí un nome, pero non lle el señor Ambrose, el criado aquel, sino lle el guapo mesor al que quiero y ningún otro. Y Zoraida escondió la cara entre las manos al dicilo, porque sabía bien que el ama iba a enfadarse mucho. Y así foi. Madame de la Rivière primero quedó en sin palabras de la rabia. Cuando por fin faló, fue nada más para bufar, exasperada. Ese negro, ay Dios mío, pero esto es lo que me faltaba. ¿Soy blanca, madrina?, preguntó Zoraida. Blanca tú, desgraciada, merecías que te dieran de latigazos como cualquier otro esclavo, que ya se ve que ya es igual que el peor de todos ellos. Yo non soy blanca, siguió Zoraida, suave y respetuosa. El doctor Langlais dame de María al seu esclavo, pero non me iba a dar al Sofío. Entón, siendo yo blanca, déxeme que tengan dente la mi raza al que escolle el mi corazón. Bueno, esto la otra no lo vio, pero ella ya estaba embarazada. Entonces, entonces, esta vez Madame de la Rivière estaba tan ofendida, tan dolida de oír la confesión de Zoraida, que no ni quedaba sitio en el corazón para la furia. Nada más que salían reproches confusos. Pero ya era una mujer de acción más que de palabras, y actuó decidida. El primer paso fue mediar para que el doctor Langlais vendiera a Mezor. El doctor, que ya era viudo, llevaba tiempo queriendo casar con Madame Rivière, y guapamente se ponía 4 plazas na plaza d'Armes si ella lo pedía. Con que non perdió el tiempo en desfacese del guapo Mezor, que fue vendido para la parte de Georgia o de les Carolines, o un de esos países tan remotos onde non iba a volver a sentir falar la súa lingua criolla, nin a bailar la calinda, nin a abrazar a Zoraida la Guapa. Esto é un reconocimiento de que en realidad eso, que la cultura esclava tamén era diversa, y que un esclavo, si lo movían de zona, ¿no? Igual que Estados Unidos si era tan diverso, si un esclavo lo movían de zona iba a quedar también fuera de... O sea, el daño iba a ser que iba a quedar ahí en el ostracismo también, en tierra de naide. Y ni siquiera se iba a poder comunicar, porque la lengua tampoco era la misma en todos los lados. Bueno, entonces ella queda embarazada, tiene a la niña, y entonces la dueña decide que quitando ya a la niña era lo mejor que podía hacer. Entonces robe a la fía, dáela a otra familia de la plantación,
Y Madame tenía la esperanza de que en quitando ya la niña a Zoraida, iba a recuperar a la su criada otra vez para ella, libre, feliz y guapa como ya eran antes. Porque todo el mundo sabe que, que una madre que pierde un fío, nada, no pasa nada. Y vuelve vuelve a la casilla de salida. Sí, ¿no? Encantada. Pero hay una voluntad más poderosa que la de Madame, la del bon Dios, que ya dictare que Zoraida iba a tener una pena por la perda que nunca más la iba a quitar. Zoraida la guapa ya non existía. Nel seu sitio había unha muller que lloraba día e noche a la fía. Li mouri, porque falaba en criollo, ¿no? Sollutaba una y otra vez a quien la arrodeaba y pa ente sí cuando los demás cansaban de sentirla. Con lo cual, bueno, Lama en ese momento decide, venga, anda, trégote a la niña, pero ella ya estaba tan pasada que agarró una muñeca de trapo y esa era la Sofía y a la fía de verdad ya no la reconocía, ya no hizo caso, con lo cual, bueno, yo encuentro muy devastador porque también queda esa fía huérfana sin serlo realmente y la otra ya dejó de ser Zoraida la guapa para ser Zoraida la loca y ya no pudieron hacer más vida de ella. Entonces, todo esto por el emperruño de Lama de remanar la su vida como si fueran muñecos, ¿no? Decir, no, pues ahora vais a casaros vosotros y no sé qué. Bueno. Otro de los cuentos más famosos de Kate Chopin era el de La historia de una hora, que este cuento leímoslo en primero de carrera en filología inglesa y yo creo que hubo rapazos que fliparon mucho con esta historia, porque hay una historia muy, muy conocida en Estados Unidos de una mujer que cuenten que murió el hombre en un accidente de tren y una vez que pasa el primer disgusto, pasa lo siguiente. Bueno, que empezaba a decir, había algo que saberaba y ella lo esperaba con miedo. O sea, una vez que comunican la noticia y que llora, bueno, retírase a una habitación y entonces empieza a pensar, había algo que saberaba y que ella lo esperaba con miedo. ¿Qué sería? No lo sabía y era algo demasiado sutil y esquivo como para no malo, pero ella sentíalo, baixar del cielo y a verase ahí a través de los sonidos, los aromas, el color que llenaba el aire. Agora el seu pecho subía e baixaba alloreadamente. Empezaba a reconocer aquella cosa que saberaba para apoderala e ella facía por luchar contra ella. Cuando se abandonó, una palabrina susurriada escapó de los sus labios malpenes entreabiertos. Díxola y repitióla en voz baixa. Llibre, llibre, llibre. La mirada vacía y la cara de terror quitáronse de los huellos, quedaron aliellos y brillantes. El pulso latía rápido y el sangre que pasaba caleció y relaxó cada parte del cuerpo. Non paró a preguntarse si yera o non yera monstruosa la alegría que la apoderaba. Una percepción clara y exaltada permitía tachar de trivial la suxerencia. Entonces empezó a pensar que agora que en quedando viuda iba a quedar ella, bueno, con la capacidad de facer la voluntad. Decía, non diba haber nadie que vivire por ella todos esos años venideros. Diba vivir pa ella mesma. Non diba haber ninguna voluntad obligándola de ella con aquella insistencia ciega con la que hombres y mujeres creen que tienen derecho a imponer la voluntad propia a una criatura semellante. Una intención bona ou una intención cruel non facía que aquel acto fuera menos criminal según ella lo vía naquel corto momento de iluminación. E contó, ella queríalo, a veces, outras veces non. Que máis daba? Que podía contar l'amor, ese misterio sin resolver, entre esta posesión de autoafirmación que de pronto reconocía como el impulso más fuerte del seu ser? Libre, libre en cuerpo y alma, siguió susurriando. Días de primavera y días de toda triba deben ser d'ella. Rezó en baixo una oración pequeñina para pedir que la su vida fuera llarga. Ayer, en sentir más allá, estremecías el pensar que podía ser llarga. Bueno, pues, o sea, la cosa es que esto ya era muy, ya te digo, incluso, bueno, en aquel momento del año 2000 que lo vimos, a reconocer esto, ¿no? Como que el amor podía ser, que más que el amor podía poder ese afán de autoafirmación, ¿no? y de libertad y de independencia, había gente que costaba mucho procesarlo, ¿no? Que lo veía un poco una aberración pensar que una mujer se alegra que tampoco hay que se alegre, pero que veía en la muerte del marido la liberación, ¿no? Y sin ser una tampoco... Bueno, la cosa era que, claro,
en este momento histórico donde no hay ninguna alternativa al matrimonio, ¿no? No hay ninguna alternativa a las mujeres que también, y claro que tener una familia, ¿no? o una relación puede ser estupendo, pero no lleva para todo el mundo y ni tampoco, ¿no? Y cuando llega la única alternativa, pues sí que claro, se siente como una obligación, como una opresión. Entonces el despertar, que es la obra grande de Kate Chopin, y una novela que desde los años 70 sí que pasó un poco al canon de Estados Unidos, y una novela que se estudia en institutos y que tiene bastante nombre, ¿no? Y de esto que conozca casi todo el mundo. Pues y una obra que Kate Chopin pensó que iba a ser un bombazo y en verdad fue un bombazo, pero para ella como para su carrera literaria, porque fue una obra que causó la refuga y la exclusión de todos los círculos intelectuales, y reconociendo en muchos casos que ya era una buena, o sea, que estaba bien escrita. Decía, y una pena que para lo bien escrita que está, que sea tan, bueno, tan indecorosa, ¿no? Y a la autora pillé muy de sorpresa el escándalo y la falta de empatía por la protagonista, cosa que todavía se puede ver anguaños si miramos en las reseñas de Goodreads, reseñas o de Amazon, reseñas que escriben lectores, ahora que dicen, pero yo no sé por qué esta obra tiene tanta consideración cuando se trata de una zorra egoísta que abandona a la familia. y ahora claro, y una cosa muy de llamar la atención ahora ahora que estamos viendo cómo vuelve esta fola de conservadurismo, de tradwives, ¿no? De mujeres volviendo a centrar el mundo en la familia. Como, bueno, estas mujeres en el siglo XIX ya estaban diciendo que yo esto no lo quiero, ¿no? Que es el tema del despertar, y, bueno, como podemos adivinar, y el deseo, pero no solo el deseo sexual o romántico, sino también el de independencia y realización, que es una mujer que aparentemente pues tiene una vida muy buena, ¿no? Y una mujer casada en un ambiente burgués con 2 fíos, viviendo una maternidad, la parte guapa de la maternidad, porque tenía criada, niñera y de todo, ¿no? Y no tenía opresión material, digamos, de ningún tipo, pero estaba aburrida de la vida, ¿no? En el sentido más asturiano del término, y anticipa esto que en los años 60 se llama Betty Friedan el malestar en síndrome de mujeres que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una mujer que está en un sitio de vacaciones, y ella, que fue una mujer, tiene muchas coincidencias, podemos, por ejemplo, con Ana Ozores, quitando que tampoco llegue que el marido sea el marido llegue, vamos, de la edad de ella y aparentemente va todo bien, ¿no? Pero está en un hogar de vacaciones, una mujer también con muchas carencias emocionales desde pequeña, de huérfana, que no tenía muchas amigas, no tenía mucho círculo, y entra en el círculo de mujeres, en un círculo de familias criolles de cultura francesa, que son gente mucho más abierto y mucho más saleroso, digamos, que la sociedad anglosajona protestante, y más sensual, ¿no? Que son más disfrutones, como diríamos. Entonces, bueno, empieza ahí ella a darse cuenta, y a través de el gozo de la música y de la naturaleza también, porque todo esto, bueno, tiene muchos a lo largo de la obra, y no es solo ya que tenga un interés romántico por un home más mozo, sino que además tiene interés sexual por otros hombres, ni siquiera, o sea, y es muy avanzado en ese sentido, y es una lectura que realmente pues choca con lo que nosotros pensamos que es una mujer del siglo XIX, pero en verdad la idea que tenemos de las mujeres del siglo XIX es la que nos refleja la historia y la literatura escrita por hombres. Yeah. Pero realmente
Sí, les mulleres, o sea, mulleres o sea, el deseo en las mujeres no empieza ahí tampoco. Tampoco que lo descubrieran en el siglo XIX. Bueno, pues voy a pasar ahora bueno, yo el despertar y una obra que ya más accesible, está más traducida en castellano y está más presente en las bibliotecas y tal, entonces quizás se puede encontrar porque las demás ya es dificilísimo. Bueno, hay una obra aquí de relatos también. Normalmente el despertar suele venir en el mismo volumen que relatos, porque tampoco hay una novela muy amplia, más bien una novela curtia. Y bueno, paso ahora a hablar de Zora Neale Hurston, que nació en 1891, entonces una generación posterior. Y esta mujer, lo curioso, es que crióse en Florida, en un pueblo 100% afroamericano. Y era porque, perdona, Laura, Kate era blanca. Sí, era de familia irlandesa y francesa. Zora es negra. Negra. Nieta de personas esclavizadas. Entonces, Zora críase en Florida, en un pueblo 100% afroamericano, porque era un pueblo que estaban construyendo. Y entonces tiene una experiencia muy particular de la cultura afroamericana, donde no era una cosa minoritaria ni de resistencia frente a una presión, sino que era lo normal, y era la cultura que había. La forma de falar y era la que había, o sea, y era experimentar la cultura americana, digamos, de forma plena, ¿no? No arrequexada como en otros sitios. Entonces, tiene una biografía curiosa. Bueno, ahí tenemos un cómic que es la biografía de ella, hecha por un autor de cómic estadounidense. Tiene una mocedad un tanto tumultuosa, no se sabe muy bien qué hizo en la mocedad, porque hay como 10 años que desaparece. Ella vuelve a falsificar la edad. Cuando tenía como 26, quítase 10 años para volver a la educación pública, para volver al instituto y poder seguir yendo y poder seguir ir a la universidad y aprovechar los recursos, ¿no? Que una mujer de 26 ya no podría. Bueno, en cuanto al pueblo, que se llama Easton y que va a aparecer en la novela, descríbelo como una ciudad de 5 llagos, 3 canchas de croquet, 300 pieles morenas, 300 bonos nadadores, muchas guayabes, 2 escuelas y ninguna cárcel. O sea que ya era una experiencia muy distinta además, bueno, ya era un momento eso, de que estaban construyendo el pueblo y era bueno, ahí viven, ¿no? Que no era una experiencia tampoco de pobreza extrema. Entonces, ella decide estudiar antropología al darse cuenta de que lo que para ella era una realidad, para las otras personas con las que falaba resultaba ellos exótico y decían, oye, pues estas historias del tu pueblo tenías que escribirles y tal, ¿no? Esto causa un poco de controversia con los otros intelectuales del Renacimiento de Harlem, que eran más de urbanos. Entonces, aquí hay una cosa curiosa, porque a Zora, por una parte, los propios intelectuales afroamericanos acúsenla de ser poco beligerante, poco gafa con la sociedad blanca, que por cierto está mayormente ausente de la novela, porque está basado en el pueblo donde ella se crió. Y además, como que ese calter etnográfico resultaba poco intelectual, ¿no? Resultaba una cosa que había quien pensaba que perpetuaba la idea de que los negros hieren, de que la sociedad rural negra pues era atraso y bueno, voy a poneros, bueno, Zora fai una labor de recopilación del folclore y la tradición oral y como Violeta Parra y ¿no? como sí, y un poco también como ambas desde un punto de vista muy poco académico, porque aquí vais a ver una grabación de mediados de los años 50, donde canta una canción y después fala con Alan Lomax,
que é el famoso folclorista que estuvo aquí en Asturias e recolló el folclore de la península ibérica tamén, onde ella fala de cómo traballa ella, donde ella cuenta que ella escucha la canción, a la xente cantándola, cuando empieza a reconocer partes que puede cantar, o sea, estribillos que se repiten así, métese a cantarlo a la vez que la xente, después va repitiéndolo, pregunta a la xente, oye, esto parece que está bien cantado, y así hasta que varias personas de la comunidad y dan el visto bueno, y entonces ahí ya lo aprende ella en la memoria. Esta hay una canción así, así un poco picardiosa, que claro, esto los académicos grabadora en mano seguramente no tendrían ocasión de recoger este tipo de cantares, mucho menos de... ¿Qué dices, Laura, más o menos? Bueno, y es la típica canción así de... Esto como de ligar un poco sí, así. Sí, eso. Yeah. Entonces esto es lo que vos decía de que Alan Lomax se pregunta... Pues eso era lo que contabas tú antes, sí, claro. Decía que hasta que lo cantaba con la xente y luego iba cantándole a distinta xente de la mesma comunidad, ¿no? Para ver si... Esa era ella, sí. Entonces, bueno, en esta novela que de The Eyes Were Watching God, que es súper difícil de encontrar en castellano, hay una edición de Círculo de Lectores y otra de Lumen, y son las dos de los años 90, y hay como 4 o 5 en las bibliotecas asturianas. Entonces, bueno, esta es la experiencia de una mujer negra y trabajadora. Esta es una novela donde hay una chavalina que llega al despertar, ¿no? Bueno, ya con 16 años, está criarse con la abuela, y la abuela tiene una visión de que la violencia sexual, eso es bastante explícita, de que la violencia sexual es una cosa que a las mujeres negras les asedia desde el momento en el que... Y entonces lo único que puede hacer es buscar un hombre con el que casarse, porque por lo menos así... O sea, es como en sentido de protección, ¿no? Porque tiene la experiencia de que la fía, que sufrió una violación, pues a raíz de eso dio a la mala vida y desapareció. La madre de la protagonista no se sabe dónde está, porque dio a la bebida y acabó desaparecida. No sé qué dice. ¿Quería decir algo usted? No, que digo que vale, es que no oímos lo que... Sí, entonces ella vive con la abuela, que era una mujer que también se cuenta una experiencia como mujer esclavizada, también fue víctima de violencia sexual, y entonces ella estaba la protagonista, en un momento de reflexión, acúsala de robar el horizonte en el su afán de protegerla tanto, ¿no? Pero claro, era una mujer que estaba asediada, o sea, que veía que la violencia sexual iba a ir a por ella en cualquier momento. Entonces, casada con un hombre mayor, y ese hombre enseguida se revela como que lo único que quiere de ella es explotación laboral, que la quería para trabajar la tierra. Y esta era una moza, bueno, que era...
llamativa tanto por el físico como porque era una persona, bueno, y era una moza sensible, tenía cosas dentro, ¿no? Entonces, un día pasa por aí outro paisano que ofrece sacala de aí. E este home era un paisano que era un emprendedor, o sea, isto todo, bueno, xente negra, ¿no? Xente afroamericano. Este home, Jody, pues era, bueno, repara en ella, dice, pero tú que fas aquí, que vas a facer aquí traballando la tierra, ven conmigo, e llévala, bueno, ella marcha de aí sin contemplaciones, pero este home no solo tamén da explotación laboral, porque este home, bueno, trasladándose a ese pueblo que estaba en construcción de afroamericano, pero y entonces él pone una tienda, pero entonces explotación laboral, control y reflexo de las inseguridades, porque hay aquí, a mí llama mucho la atención aquí que hay una cosa que tanto el primer home como el otro, como este segundo home que tiene, les inseguridades lo que fan echarles contra ella, ¿no? Por ejemplo, hay un momento cuando ya llevan tiempo casados que le dice, bueno, porque tú ya no eres ninguna mocina, porque mira cómo te cae el culo, y ella dijo, pero perdona, que tú tienes 10 años más que yo, y a ti, voy a decirte yo a ti lo que te cae a ti o no. Y eso fue como el detonante de partir de ahí, bueno, dinamita la relación, ¿no? Con este hombre nunca pudo tener, llevaros un poco de la historia. La violencia está también, digamos, presente, pero no lle... Ay, ¿dónde tengo yo? Aquí. La violencia, ¿con quién? Con este segundo home también hay... digamos que está dentro de lo normalizado en aquella época, ¿no? Decía, veces y escenas como aquella daban a Janie que pensar sobre el estado del su matrimonio. Llegó un tiempo en el que se defendía con la lengua lo mejor que podía, pero non valía para nada, porque nada más que enfotaba a Joe contra ella, con que poco a poco apretaba los dientes y aprendió a callar. El espíritu del matrimonio dejó el cuarto e instalóse en la sala. Bueno, hay que decir que Zora Neale Hurston tiene una prosa súper poética y súper creativa con el lenguaje, y es un reto traducirla porque no hay una dicción un poco particular. Dice, el espíritu del matrimonio dejó el cuarto y instalóse en la sala. Estaba allí para saludar a quien venía de visita, pero nunca volvió al cuarto. Así en aquella punxo allí de algo que representaba el espíritu como la imagen de una Virgen María nunha iglesia. La cama ya non era un campo de flores para xugar ella e yo, y era un sitio para ir a echarse cuando estaba cansada y con sueño. Tampoco ella abría los sus pétalos para él ya. Tenía 24 años y llevaban 7 casados cuando lo vio. Diose cuenta un día que hizo el menú una bofetada en la cocina. Pasó en una de esas escenas que castigan a todas las mujeres de alguna vez. Ellas que planifiquen y preparen y faen, pero después de algún trasgo de la cocina, yo escuela unas llaves de saborida y rala en los potes y les sartenes. Eso también es una observación muy curiosa. Así que cuando el pan no subió y el pescado quedó crudo pero de la espina y el arroz quedó seco, pegó una a Janie que pitaron los oídos, dijo de alguna cosa sobre el cerebro que tenía y salió otra vez para la tienda. Janie quedó allí un tiempo incalculable pensando, quedó allí de pies hasta que algo cayó de un estante dentro de ella. Entonces entró a ver qué era. O sea, esto todo a nivel metafórico, ¿no? O sea, como que algo cayó de un instante que hizo como si fuera un charrón, ¿no? Y entonces entró, hizo esa reflexión de a ver qué era. Y era la imagen de Jody escachada en el suelo. Pero mirando bien, vio que no era la figura de carne y hueso de los sus sueños, solo de algo que agarrara y envolviera con los sus sueños. Diose cuenta de que tenía un ejército de pensamientos y sentimientos que nunca expresare. Cosas empaquetadas y guardadas en partes del su corazón que él nun iba a alcanzar. Tenía una parte de dentro y una de fuera y de sópetu non sabía mezclales. Y
bueno, afondando en esto, ¿no? Un poco más adelante en la narración, decía, los años llevaron la yucha de la cara de Janie. Y era como les rodaes d'una carretera. Había vida debaixo de la superficie, pero quedaba chaplada poles ruedes. A veces proyectabas al futuro imaginando una vida diferente, pero mayormente vivía ante el sombrero y los zapatos, que esto me parece una cosa también muy interesante, ¿no? Mayormente vivía ante el sombrero, de una forma de expresarlo. Vivía entre el sombrero y los zapatos y los sos apures emocionales yeren como les solhombres nuna mata que van y vienen col sol. De Jodi nada más tenía lo que se compraba con perres y ella a él daba aquello que no valoraba. Da cuando pensaba en una carretera al amanecer y escapar. ¿A dónde? ¿Pa qué? Y entonces comentaba que 35 y el doble de 17 y que nada y era lo mismo. O sea, ya tenemos cuenta que una mujer de 35 años pensando que ya ¿para qué, no? Ese momento de sí de esa desolación de pensar claro. que la vida ya no iba más allá. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, con la cosa de que este hombre muere porque por necio. Menos mal. Muere por necio, por no, como les pasa a muchos paisanos que no van al médico, y entonces muere por necio. Y queda ella en ese momento, bueno, en una situación económicamente buena y tal, y conecta ahí con el tercer home de la su vida, que tampoco, bueno, está muy lloñe de ser perfecto porque es un irresponsable y un inmaduro, pero la diferencia, y un cacho más mozo que ella también, en este caso coincide. Bueno, eso está bien, eso está bien. Sí, sí. Pero la diferencia de, digamos, que como se presenta él, que se presenta en la tienda un día y tal, y la invita a xogar a les dames. Y ella... Que cosa que lle la gran diferencia, ¿no? En plan, que de cómo se acercarán a ella pues los hombres en otras ocasiones. Bueno, después, ahí ya de hecho, pues mira, el libro no está disponible, pero hay una película que la protagonista es Halle Berry y tampoco ella es muy conocida, Patolo conocía que la actriz, tampoco ella es muy conocida la película, pero bueno. Ya no voy a entrar más en lo otro. Después ahí ya, hay otra serie de cuestiones en esta tercera relación, pero bueno. Esta novela, la parte del diálogo está escrita con la voz del inglés, lo que se conoce como AAVE, el inglés vernáculo afroamericano, y como os contaba, esto ya un poco reto ella en inglés también, pero hay que imaginar, está muy afincada en la oralidad. Si te pones a pensarlo cómo se leería en voz alta, vas entendiéndolo, ¿no? Esto no prestó mucho, como vos decía, a los intelectuales negros de la época, que pensaban que esto ya era un atraso, ¿no? Que reivindicar la oralidad y era, la oralidad de esta gente prove, ¿no? Y digamos periférica. Pero curiosamente la tacharon mucho de ser ambigua y poco confrontar, de confrontar poco con la sociedad blanca, pero el caso es que la sociedad blanca en esta novela, como os decía, está muy poco presente y es una sociedad bastante autosuficiente, ¿no? Y tiene esa particularidad, ese uso muy particular de la lengua inglesa, que como antropóloga y folclorista, ella estudiaba la creatividad afroamericana y cómo se manifiesta en distintas cosas, ¿no? Que evidentemente, la creatividad afroamericana, sobre todo en la música y el baile, pero también en otras manifestaciones, hay que reconocerlo como que hay un motor de la cultura del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Desde el siglo XIX como muy... Y eso de utilizar la literatura oral y es muy actual ahora mismo. También, sí. Esos registros
es lo que se está haciendo ahora en la literatura neorrural, vamos a decir, ¿no? En la narrativa. Claro, claro. Y una forma, claro, lo que pasa que en aquella época, como en muchas otras, ¿no? Había esa necesidad por parte de la cultura afroamericana de demostrar, ¿no? Claro, que podían claro. estar en la alta cultura, ¿no? Solo en el... Porque hay una cosa muy curiosa que se ve muy guapamente en la novela, por ejemplo, como la gente, que esto el home que tenía el de la tienda no dejaba estar, de que la gente se axuntaba en el porche de la tienda y el entretenimiento era tarde comedia, ¿no? Lo que como toda y todos estaban allí y era todo esto de una manera muy ficticia, porque no era real, pero por ejemplo si pasaba una moza, decía la moza que, pues mira, yo si te casares conmigo, comprábate un palacio y bueno, y era todo, a ver quién sumaba más metáforas y en broma todo, ¿no? Todo entendiendo que ya era parte de una comedia, ¿no? O pones a hacer... una discusión a favor y en contra de cualquier tema, pero también de comedia, simplemente a ver que se usaba mucho la palabra falada como distracción simplemente, sin más aquel que ser por pasar el rato era esa forma de creatividad, de a ver quién decía como la mayor burrada o a ver quién era el más convincente, ¿no? Y eso ya era una cosa que era una cosa más de popular y comunitaria, ¿no? Digamos. Sí, de ese estilo, que luego también ahora vemoslo también como que esto tiene el socorrelato ahí en el rap, ¿no? En la... Sí. Pues creo que ya con esto ya está la mira. ¿Te parece que encendamos la luz y así sí. podemos empezar a hablar, a falar un poquitín con vosotros y con vosotros, si queréis comentarnos algo? Yo estaba pensando, Laura, Kate Chopin, el marido de Kate Chopin tenía una plantación de algodón, ¿no? Sí. Y tenían esclavos, no sé si bueno, lo sabes o no. Ya no era la época, estaría basada en una antigua plantación de esclavos, porque esto ya era después de la... Sí, de la guerra. De la guerra. Pero que me parece muy avanzada para, bueno, aunque no tuvieran en ese momento, ser capaz de ver la realidad y de ver que los afrodescendientes también tienen derechos, ¿no? Como seres humanos. Sí, sobre todo reconocer como claro. la capacidad de sentir, ¿no? Claro. Y también la crueldad de las personas que los trataban como si no... Como si fueran animales, o peor. Como tú a una perra puedes agarrar los cachorros y regalarlos, pero no, por poner el caso. Mira, hay un micro aquí. Sí. Vamos. ¿Cómo crees que tú, que has leído todo eso, cómo asimilaban los afroamericanos, o sea, cuando eran esclavos, esas barbaridades, las tenían o sea, tiene que ser horroroso que te quiten una hija, que hacían barbaridades, ¿no? Separar matrimonios, bueno, lo que está haciendo hoy por otro lado, esto. Pero lo tenían, es posible que se resignaran, para decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que ya sabían que les tocaba eso o cómo lo vivirían en general? Yo pienso que non, que mayormente non, o sea, que claro, esto llevaba llevaba consigo muchísima represión y muchísima crueldad, ¿no? Porque cuando vemos por caso
que la xente se ofende tamén mucho con estes... Hai unha, por poner un caso, hai unha película de Disney que ya non la pueden poner, ya non la ponen en Disney, porque é un musical que bueno, que el protagonista é un esclavo y entonces que se lo ve así como feliz y contento en la plantación, ¿no? Un poco el rollo este de la mami de Señorita Escarlata, sí. que incluso hay una figura un poco maternal, ¿no? Una figura... una parte más de la casa y eso, pero claro, luego tenemos los otros relatos de... yo, mira... Cuando tuve de Erasmus una asignatura específica de literatura afroamericana y de los primeros muestres de relatos de escritura son los relatos de los fugaos, ¿no? de los esclavos que escapaban y contaban cómo era. Entonces, claro, y es evidente que eso... era un trauma muy grande, por eso sigue tantas generaciones después, ¿no? Por claro. eso en el siglo XXI siguen en Estados Unidos diciendo que eso que no se reparó lo suficiente, que sigue siendo una cuestión que sigue ahí latente en el país. Entonces, porque claro... Aparte de la cosa ya de traerlos de África, el tránsito, que ya era también una brutalidad, pero claro, el tránsito se prohibió mucho primero que la esclavitud. O sea, primero se prohibió el tránsito, pero los que ya estaban allí, y entonces había una cosa muy brutal también, que es que la esclavitud se transmitía por vía materna, porque claro, alguien podía decir, oye, si este lle fío de blanco, o sea, por ejemplo, si un blanco, si un amo violaba a la esclava, este fío lle tan fío de él como de ella, pero no, porque ya se sacaron de la manga una ley que decía que el frío, o sea, que el esclavo era esclavo por ser frío de esclava. Entonces, de todas formas, lle quitarse responsabilidades, claro, no, también. Y no solo eso, sino que además una persona, un amo que deixar embarazada a la esclava y tuviera un neno, ese neno ya también ya era esclavo de él, con lo cual aumentaba el patrimonio que eran a día de hoy, calculase que son miles de dólares, lo que ya lo que ya era un esclavo. Entonces, claro, era un sistema muy perverso, cuando además había esa otra parte de que después la raza quedaba tan diluida, ¿no? A lo largo de las generaciones que en realidad veíase muy bien lo arbitraria que era esa división. ¿Queréis comentar algo más? Ula, ¿qué ibas a comer? Vale. Y Merce, no sé qué estabas diciendo antes, pero si lo... No, a mí me pareció interesante, ¿no? Como que este fragmento que leíste donde Kate Chopin pues describe esta violencia que está viviendo una mujer racializada, ¿no? Y me pregunto si es algo recurrente en su escritura, si ella tiene esta visión crítica y me imagino que es más como una observación y también... como cuentas de ella como escritora y de su propia vida, ¿no? Como ella ha sufrido también los efectos pues, de un sistema que la oprime, creo que también esto de alguna manera pues, le permite acercarse más y empatizar con esta persona que claramente está mucho más reprimida, tiene una situación vital mucho más difícil, pero según lo has transmitido, hay algún tipo de empatía, ¿no? Que tiene esta persona y también unas ganas de transmitir esta violencia que está viviendo esta persona racializada, que me pareció interesante que en aquel momento una mujer lo pusiera en evidencia. Yo creo que una de los grandes puntos fuertes de la escritura de las mujeres, porque en algún momento también se nos transmitió el cliché, ¿no? de que la escritura
las mujeres era superficial o eso, romanticona, ¿no? O que era, bueno. Y mesmamente en el caso de, por poner un caso de la literatura asturiana, la escritura las primeras escrituras de las mujeres no son para nada eso, sino que son de crítica social, ¿no? Entonces aquí tenemos así, lo que dices tú, tenemos una persona que está en la capa privilegiada de la sociedad, con acceso a la educación y acceso al tiempo libre que permite lo que permite la escritura, pero cada vez no recibe todos los privilegios. Entonces yo creo que sí que eso, en la escritura de las mujeres encontramos otras voces, ¿no? Fuera de lo mayoritario. Y sobre todo, bueno, también en este caso, yo creo que el valor de la escritura diversa que vemos un poco las costuras al sistema, ¿no? Porque los sistemas opresores te lanzan un discurso mayoritario, un discurso sin fisuras, en plan de, no, porque antes las mujeres aceptaban lo que ellos venían y no sé qué saben y tal, y dices tú, pues no, mira, aquí mujeres insatisfechas con la vida, con lo que ellos ofrece el sistema, hubo siempre. Y también por otro lado, que siempre me gusta recordar esto por ejemplo, de Enriqueta González Rubín, no solo el discurso, o sea, digamos que el discurso nos ofrece en plan de, bueno, porque antes los hombres dominabanlo todo y las mujeres aceptabanlo con resignación. Pero, por ejemplo, también encontramos en la escritura de las mujeres hombres que tampoco son, que sea digamos, que tampoco son dominantes, que tampoco son siempre dominantes, o que tienen que tienen esos fisures, ¿no? Entonces, claro, las voces cuanto más diversas también te dan más opción a ver que las realidades son variadas. Y es mucho más interesante psicológicamente. Y también, perdona un segundo. Y también te da como pie a pensar que la rebelión, ¿no? Que la rebelión contra los sistemas opresores te da como bueno, una genealogía, ¿no? Te da como unos referentes que dices tú, bueno, no soy la primera persona que pasa esto, ¿no? Que eso siempre es reafirmante. Bueno, gracias a las dos por organizar esto, me ha encantado. Y te estaba escuchando ahora, ¿no? Y aparte también antes hemos estado hablando sobre la insatisfacción de las mujeres y cómo se recogía en la obra de estas dos autoras. Y ahora que te estaba escuchando, me gustaría preguntaros a las dos a ver qué pensáis si como escritoras y como literatas y como señoras ilustradas que sois. No, que lo digo en serio. No te rías, recógelo. Que si veis que hay ahí como un sesgo de género como en el derecho de reivindicar la incomodidad dentro de la propia obra, ¿no? Porque pensaba, claro, esta cosa que estabas comentando tú, ¿no? De cómo esta obra dilapidó a esta autora, ¿cómo se llamaba? A Kate Chopin, sí. Sí, ¿no? O sea, como que ella pensaba que iba a escribir una cosa que había escrito un bombazo y de repente esta cosa como de la queja, ¿no? Pues la apartó, ¿no? Si creéis que hay un sesgo de género en el que a las mujeres quizás nos permitan menos desvelar esa insatisfacción, y a lo mejor eso se podría ver dentro de los autores como cierta maestría o yo qué sé, o dominio de yo qué sé, o conciencia de la realidad o algo así, ¿no? Como que te estaba escuchando y pienso, hay algo ahí como de menos derecho a la queja quizá, o sea, como de no sé qué pensáis, se me despertó esto. Yo lo veo claramente, vamos, pero no solo en la queja, sino en decir, en nombrar las cosas como son, o nombrar las partes del cuerpo
simplemente, ya se nos permite mucho menos que a los hombres. Entonces, por supuesto que hay un sesgo de género. Y ahora en el siglo XXI, y no sé, yo no sé si llegaré a ver que no lo hay. Claro, es que... Sí, puede ser que sí. Que no sé, estaba pensando yo, por ejemplo, ahora que yo qué sé, pues autores como Woody Allen, ¿no? Que llevan toda la vida como explotando así del neuroticismo, ¿no? Sí, pero nosotras estamos histéricas y yocas si lo hacemos. Nadie, la gente diría, pero ¿quién quiere escuchar a esta yoca? Sí, ya sí. ¿Quién querría escuchar esta chiflada? O sí, ¿no? Por ejemplo, hablas del deseo y nombras el deseo como tendría, como la realidad, y es una ninfómana y cosas peores, claro. Entonces, claro que hay un sesgo de género, pero no solo en la literatura, también en la vida, yo creo. Marta. No, yo iba a decir que, bueno, centrasteis el debate en los prejuicios que hay contra los escritores, como, digamos, ser social que escribe, que muchas veces la crítica es mucho más dura. Yo, por lo que entendí a Laura, yo creo que en el caso de esta novela el problema es que muestra la opresión de las mujeres y cuestiona el relato que hay sobre lo que es la vida familiar, por ejemplo, o lo que tiene que ser la posición de las mujeres. Si una escritora del siglo XIX o principios del XX, por ejemplo, pues se adhiere al comunismo, vamos a decir, ¿no? Y fae una obra de crítica social, no creo que hubiera tantos prejuicios contra esa voz, porque en realidad no está cuestionando los discursos hegemónicos. O sea que yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, la crítica que recibes por ser escritora, por ser mujer, que Ana puso un ejemplo, por ejemplo, en la escritura erótica no se recibe igual. No. Estaba pensando en Trópico de Cáncer y esas novelas que hay por ahí, ¿no? Que aparte de terriblemente machistas, son súper obscenas y súper fuertes y eso, pues bueno, pues en una mujer no está bien visto, ni siquiera un erotismo suave. Pero bueno, a lo que iba, que yo creo que el problema de ese tipo de novelas es que están dejando ver algo que está tapado, que es esa desigualdad y esa insatisfacción. Y eso de ninguna manera se puede consentir y no están dispuestos a consentirlo tampoco las mujeres. Es que realmente, o sea, hay mucha crítica de otras mujeres. ¿no? O sea, realmente bueno, claro, es verdad que, que lo que decíamos, que lo que tienen en común estas dos novelas, tanto El despertar como Sus ojos miraban a Dios, y que cuestiona que el matrimonio sea una forma de vida, una cosa viable, o sea, que el matrimonio, tal como se planteaba también en el siglo XIX y como lo seguimos, o sea, y lo que no cambió tampoco de manera radical, llega a ser una forma de dominación, ¿no? De la que en aquel momento no había salida posible, no había escapatoria. Entonces, y es verdad que eso era muy, claro, era de eso dinamita todas las bases estructuras de la sociedad, claro. de la familia, sí. Y en el caso de y en el caso de la insatisfacción. Y en el caso del despertar más todavía, porque aquí en el de Soren Neale Hurston la mujer no es madre. Entonces, aquí lo que se echa en cara, digamos, es que cuando conoce al tercer hombre tenga más de 40 años y el otro sea más mozo, pero o sea, que eso también es una cosa que... Pero en el despertar hay dos niños, digamos, de 5 y 7 años y eso a la sociedad americana pareció la aberración total. Cuando lo que se cuenta también es que ella, la protagonista, el hombre marcha en un viaje de negocios que no se sabe cuándo va a volver, que eso no lleva abandono del hogar, o sea, porque... Y entonces la suegra
pide que manda a los niños a casa de ella porque los quería pasar una temporada con ella, y ella encantada y os los manda para allá. Y ese y el abandono de los fíos, tampoco oye que los abandone en una esquina, ni vamos, que realmente, pero lo que dice muy explícitamente, mira, hay dos cosas que non vos lleí de cites esta é unha cita moi conocida de este libro, porque ya vos digo que aquí non lo conocemos mucho, pero sí que hay un libro moi lleío en Estados Unidos, donde una amiga, porque otra diferencia, decía yo siempre esto, que esta charla que la hice un poco pensando en las coincidencias que hay con las historias de casades insatisfeches que más conocemos, como son la Regenta, Madame Bovary, Ana Karenina y tal, les adúlteres del siglo XIX escritas por homes, y que realmente estas mujeres tienen círculo, sí que tienen amigues que les sostienen y mujeres que ellos abren puertas en otros momentos. Entonces esto dicilo a la protagonista, dicilo una mujer que lle una pianista, que lle una mujer soltera y un personaje así un poco como que lo tienen en la sociedad de Nueva Orleans como un bicho un poco raro, ¿no? Una mujer que se dedicaba a la música y que ella era eso, soltera, vivía sola y tal, y decía ya a la protagonista, a Edna Pontelier, decía: el páxaro que va a volar penriba del llano de la tradición y el prejuicio tiene que tener les ales fuertes, y un espectáculo penoso verá a los ruininos magullaos, galdíos, esnalando otra vez para el suelo, ¿no? Como que, bueno, la mujer como que advirtiendo y que la mujer que se quiere liberar de la tradición tiene que ser muy fuerte porque si no la sociedad enseguida te tira para el suelo. Y luego, falando de lo que daría por los fíos, decía, yo doy lo no esencial, renuncio al dinero, daría la mi vida por los míos fíos, pero no me doy a mí misma. No puedo ponerlo más claro. Y una cosa que estoy empezando a entender, que se me está revelando ahora, ¿no? Como que una cosa dar la vida por los, o sea, decir, bueno, yo hago sacrificios por los fíos, pero no puedo entregar, o sea, no puedo renunciar a mí misma por los fíos, ¿no? Cosa que es algo que se esperaba, ¿no? Y que se espera, Laura, es que queda muy mal. Así que, bueno. Claro. Desaparecer, claro. ¿No? Tenemos que ir acabando, pero antes de terminar, Laura, yo tenía aquí apuntada una cosina que cuando me puse a preparar este encuentro hablaban de, o sea, comparaban un poco y contrastaban, ¿no? Cómo escribía Kate Chopin y Zora Hurston, ¿lo dije bien? Uh-huh. Vale, entonces, por ejemplo, hablaban del sufrimiento silencioso de Kate Chopin, o sea, no de la autora, sino que planteaba en sus obras, por ejemplo, en Desiree's Baby, el sufrimiento silencioso, que supongo que será, bueno, pues lo típico, ¿no? No contar lo mal que estás, digo yo. Bueno, en ese caso, sí. Sí, y lo comparaban con la resistencia ruidosa que está en el otro lado de Hurston. Bueno, claro, hay un salto generacional, además que Desiree's Baby está, bueno, eso, está ambientado en la época de la esclavitud, ¿no? Y entonces sí que, bueno, hay un relato donde era lo que vos comentaba, que era una mujer que
que empezaba a ver como que el home empezaba a sospechar que no era blanca como pensaba, a raíz de ver como el neno que habían tenido se parecía mucho a los nenos a otros nenos que había por ahí, ¿no? Que eran de los esclavos. Y que había también, además muy reveladoramente, que había una esclava que llamaban la Blanca y bueno, que en realidad eso... Que había mezcla. Sí, era reconocer el absurdo de que en realidad no había ni blancos ni negros ahí. Sí. Bueno, total que esa mujer coge y esa mujer cuando ya ve que perdió al home, ¿no? que perdió la confianza del home, desaparece. O sea, literalmente agarra a la criatura y métese en la naturaleza, en la selva, ¿no? En el pantano, y no se vuelve a saber de ella, ¿no? Y como ella asume la culpa de esa... Claro, sí. Asume la culpa de esa, bueno, traición, que en realidad nunca lo fue, porque, a ver, es que era... Por eso lo del sufrimiento silencioso, claro. Ella en ese momento en el que ve que perdió la confianza del home, asume la culpa y marcha y nunca más se sabe de ella. Bueno, presuntamente muere, ¿no? Mueren los dos, muere también el niño. Y claro, y aquí sí que hay mucha, en el de sí que hay mucha, o sea, hay la búsqueda de la igualdad en la pareja, por lo que decían, que aunque ella va al final, otra parte que me hubiera gustado ayer, que no la tengo traducida, y es cuando muere el home, que cuando está el home agonizando, va a verlo y dice, mira, hubiéramos podido ser felices, pero oye que nunca me escuchaste. O sea, como que contigo nunca pude hacer nada porque nunca me escuchaste. Y díselo a un hombre que está agonizando, ¿no? Que era como como no lo voy a callar, ahora vas a escuchar y te vas a llevar eso para la tumba, ¿no? Como junto con la constatación de que vas a morir, porque el paisano estaba en la negación total, o sea, como decíamos que había muerto por necio, pues el paisano estaba en el hecho de muerte y estaba todavía en la negación, ¿no? Entonces decía, mira, en la vida nos pudimos entender porque tú nunca me escuchaste y ahora vas a llevar esto para la tumba. Y él como, pero ¿cómo que para la tumba? Y él, pero bueno, ¿no lo ves que estás muriendo? O sea, no había manera. Fue una... Bueno, no sé si quieres decir algo más, Laura, antes de cerrar, porque ya son las 8:30. Nada, simplemente que vos animamos a ayer a Kate Chopin, que ya es un poco más fácil un poco más accesible, un poco más fácil de encontrar. Si podéis, ayer esta novela o ver la película, que la novela ya vos digo, sí, no es imposible de encontrar, en esta biblioteca no la tienen porque, como vos decía, hay una edición de Círculo de Lectores, que por cierto, Círculo de Lectores tenía una selección de obras muy interesante. Como podemos atopar en las librerías de segunda mano, que el Círculo de Lectores sorprendentemente tenía a veces autores muy diversos de países de los que se sabe poco y están en Círculo de Lectores. Y nada, eso, que hay que ir diverso, salir un poco de los caminos marcados, que también que nos aporten mucho. Y nada, que os invito al próximo encuentro, que es el último, y va a haber, como os dije, un cantautor que va a cantar poemas de autoras y autores del 27. ¿Vale? Será el jueves, no el miércoles. La semana que viene cambiamos y el jueves, ¿vale? A las 7. Muchas gracias. Gracias.